El tercer ojo es considerado uno de los 7 chakras principales que tenemos los seres humanos, según la cultura del hinduismo. ¿Quieres conocer cómo activarlo y aprovechar su poder? Es el sexto chakra y se está ubicado en medio de nuestros 2 ojos. Está relacionado con la mente, la intuición y la imaginación, y su órgano relacionado es la glándula pineal. Hoy te hablaremos de un ejercicio para conservarlo abierto. A diferencia de otros métodos como la meditación o como los ejercicios de desbloqueo de oso, con este método no necesitarás más que dedicarle un poco de tiempo para conseguirlo. ¿Es este un símbolo de evolución? Entre las vastas teorías que hablan acerca del tercer ojo, se encuentra una que plantea el término de la evolución. De hecho, varios animales, como el atún, el tiburón, las ranas y las lagartijas, tienen un tercer ojo en sus cabezas al que los científicos denominan ojo pineal. Es decir, el tercer ojo, técnicamente, es real, o al menos en dichas especies. A lo que los científicos llaman ojo pineal es como un tercer ojo normal, solo que funciona de manera diferente a los otros 2. Básicamente, consiste en un fotorreceptor que no cuenta con conos ni bastones para captar la luz. Se trata de un órgano vestigial, para ser más claro, una consecuencia de la evolución de las especies. De acuerdo a este concepto, en los humanos el tercer ojo sería la glándula pineal. Sin embargo, profesionales médicos señalan que la glándula pineal no nos permite ver el futuro, sino que simplemente se encarga de ordenar nuestros patrones de sueño al liberar hormonas como la melatonina. Pero, para los teóricos del tercer ojo, no solo los reptiles y anfibios cuentan con ese tercer ojo, sino que también contaban con él nuestros ancestros más antiguos, para poder observar hacia sus espaldas y ver aquello que no era visible con los 2 ojos delanteros. En este sentido, tras millones de años de evolución, el tercer ojo se convirtió en lo que ahora conocemos como la glándula pineal. ¿Razones por las cuales abrir tu tercer ojo? Los chakras pueden llegar a bloquearse, conllevando a un desgaste de nuestra energía espiritual. Sin embargo, los chakras son capaces de ser trabajados y equilibrados. En el caso del tercer ojo, su principal bloqueo suele ser el llamado maya, un velo que significa ilusión y que nos hace creer que no somos nada más que este cuerpo físico. ¿Cómo puedo activar mi tercer ojo? Este ejercicio para ampliar el potencial de nuestro tercer ojo es muy sencillo, solo tienes que encontrar un momento en calma, sentarte en posición de meditación y lograr concentrar tu mente en la verdad sagrada del chakra. Esto suena a algo como busco solamente la verdad. Necesitas repetirla, como si fuera un mantra. Esta forma de pensar nos ayudará a percibir el mundo tal cual es y lograr aceptarlo, sin importar cuánto pueda lastimarnos. Ya que el mundo no se acomoda a nuestras necesidades o gustos, tendemos a mirar hacia otro lado haciendo imposible la percepción más real del plano exterior. Para hacer la tarea aún más sencilla, te especificamos los pasos que debes seguir para activar tu tercer ojo. Aprender a meditar. Ya que está ubicado en la parte frontal del cerebro, entre los ojos. Está justo encima del puente de la nariz. Por lo que al meditar, se debe procurar centrar la mente en este chakra. Este es el responsable de ayudar a ver el mundo con mayor claridad. Escoger el escenario adecuado. La meditación es una de las estrategias más efectivas para activar el chakra que buscas. Al estar más consciente de tus pensamientos, podrás acceder mejor a la claridad mental. El objetivo principal de la meditación es lograr que la mente descanse en pensamiento u objeto. Por lo que es importante escoger bien el ambiente para que te sientas cómodo cuando medites. Hay personas que sienten más paz y libertad en la naturaleza. Si eres uno de ellos, puedes meditar al aire libre. Busca un lugar con la temperatura correcta y donde puedas sentarte sin que nadie te moleste. La meditación en interiores es también perfectamente aceptable. Muchos tienen espacios exclusivos para meditar en sus hogares. Importancia de la postura. La conexión de mente y cuerpo es sumamente importante en la meditación, ya que, mientras más cómodo se está a nivel físico, más sencilla resultará esta.
La postura de meditación más efectiva generalmente implica alguna variación de sentarse con las piernas cruzadas en el suelo. Si estás acostumbrado a sentarte en un sillón, tómate un tiempo cada día para acostumbrarte a sentarte en el suelo. Con el tiempo, resultará más natural y más fácil concentrarte en tu meditación. Tener propósito de meditación. Un objeto de meditación puede ser tanto una como un propio objeto físico. Lo esencial es elegir uno que facilite al cerebro la concentración. Esto evitará que tus pensamientos divaguen y hará de tu meditación más efectiva. Las velas son bastante popular. Su llama ondulante es fácil de mirar y relajante, según muchas personas. Selecciona un mantra. Llamamos mantra a la palabra o frase que hay que repetir durante la práctica de meditación. Puede ser en voz alta o en nuestra mente, depende de cada persona. Tu mantra debe ser algo que quieras integrar en tu mente o en tu conciencia. Por ejemplo, puedes repetir, decido ser feliz. Esto te ayudará a reforzar la idea de que vas a centrarte en la alegría en todo el día. Haz una rutina de meditación. La meditación es una práctica. Queriendo decir con esto, la primera vez que te sientes a meditar podría no salir del todo bien. Tu mente podría vagar por otros pensamientos o incluso podrías quedarte dormido. Aprender a meditar bien es un proceso que requiere mucho tiempo. Pero no te sientas mal con esto, solo que las cosas de gran valor requieren tiempo. En este sentido, lo ideal es que hagas de la meditación parte de tu vida diaria. Comienza con 5 minutos y luego extendiéndolo el tiempo que creas necesario. Desarrolla la conciencia. Esto es ser más sensible activamente al ambiente que nos rodea. Se trata de prestar atención a las emociones y sensaciones físicas de manera consciente. Esto te ayudará a conectarte contigo mismo y con el mundo a tu alrededor. Uno de los principales beneficios de activar este chakra es que ayuda a tener más paz. Esto se debe al logro de sentir mayor compasión a uno mismo. Tener más conciencia de uno mismo generalmente hace que uno sea más bondadoso consigo mismo. Definitivamente voy a meditar. Otro motivo por lo que las personas buscan activar este chakra es la sabiduría. Debido a que eleva la percepción del mundo, es lógico que podrás aprender más de tus alrededores. Esto también mejora nuestra salud física de las personas ya que se reducen los niveles de estrés. Y las personas con menos estrés tienden a tener una menor presión arterial y menos síntomas de depresión. Además, también puede reducir los dolores de cabeza y de estómago. ¿Cómo podemos aprovechar el tercer ojo? La visión que este aporta no tiene nada que ver con mirar a través de las cosas o percibir personas u objetos que se encuentran lejanos. El poder del tercer ojo puede manifestarse de distintas maneras en diferentes personas, en algunos casos, nos permitirá escuchar y en otras ver claramente en sueños. Este poder es muy beneficioso, sin importar que nos agrade o no lo que vemos, la mente de por sí ya tiene mucha confusión, idealizaciones, expectativas que nos llevan a deformar la vida real y que el ajna o tercer ojo nos ayuda a derrumbar para poder conectarnos con el interior espiritual. Asegúrate de siempre estar en busca de la verdad pacíficamente, ya que tenerlo activo no siempre garantiza la claridad total. Existen otros elementos como los miedos que tenemos que vencer para alcanzar la iluminación total. Es un camino largo y difícil, pero la dedicación hacia la paz espiritual siempre rinde sus frutos. ¿Y tú, sabías lo que es tu tercer ojo? ¿Lo pones en práctica? ¿Estás interesado o interesada en activarlo? Escríbenos tus experiencias en este tema, recuerda seguirnos y compartir con tus seres queridos. Hasta luego.